Mi madre y hermana conspiraron para echarme de casa. Pero cuando logré independizarme y tener éxito, volvieron para aprovecharse de mí. Soy ella me echó, y nuestra familia parecía perfecta en papel. Mamá trabajaba en el servicio de impuestos, llevando su posición como un símbolo de orgullo. Llegaba a casa cada tarde con su maletín lleno de papeles, hablando de promociones y planes de pensiones. Papá trabajaba en la administración de la ciudad, pero su corazón no estaba realmente en ello. A veces lo sorprendía garabateando planes de negocios en servilletas durante la cena. Piénsalo, Sarah, decía él, con los ojos brillantes de emoción. Una cadena completa de tiendas especializadas. Deja de fantasear, James, lo interrumpía mamá bruscamente. Tenemos trabajos estables y buenos beneficios, ¿por qué no puedes estar satisfecho con eso? En ese entonces, no entendía sus discusiones. Para mí, los sueños de papá sonaban como cuentos de hadas, llenos de posibilidades y aventuras. Pero mamá siempre negaba con la cabeza, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Luego llegó aquella noche. Yo estaba jugando con mis muñecas cuando el grito de mamá resonó por toda la casa. ¿Qué quieres decir con que sacaste un préstamo? Su voz era aguda y aterradora. ¿Cuánto? Sarah, por favor. He investigado todo. ¿Estás loco? ¿Quieres que terminemos en la calle? Me deslicé hasta la puerta de mi habitación, espiando a través de la rendija. Mamá caminaba de un lado a otro, con el rostro enrojecido de furia. No dejaré que me arrastres contigo, James. No lo permitiré. A la mañana siguiente, papá ya no estaba. Mamá me dijo que se había mudado a otra ciudad para empezar su negocio. No entendía por qué no se había despedido. Las semanas se convirtieron en meses. El negocio de papá tuvo éxito. Lo sabía porque mamá miraba los cheques de manutención con una mezcla de ira y disgusto. Pero él nunca regresó, nunca llamó, nunca intentó ser parte de mi vida. Mamá se volcó aún más en su trabajo después de eso. Contrató a Elena, mi niñera, quien se convirtió en mi principal cuidadora mientras mamá pasaba cada vez más horas en la oficina. Tu madre trabaja duro por ti, me decía Elena cuando yo preguntaba por qué mamá nunca estaba en casa. Pero yo sabía la verdad, mamá se escondía de la evidencia viva del éxito de papá, yo. Prefería enterrarse en hojas de cálculo y formularios de impuestos a enfrentar a la hija del hombre que había demostrado que ella estaba equivocada. Algunas noches la escuchaba hablar por teléfono con sus amigas. ¿Puedes creerlo? Realmente lo logró, ¿pero a qué costo? Abandonó a su propia hija. Pero papá no solo me había abandonado, mamá lo había alejado, eligiendo la seguridad de su trabajo por encima de la incertidumbre de los sueños de él. Y ahora, yo pagaba el precio de sus decisiones, atrapada en medio de su matrimonio roto, viendo a mi madre refugiarse aún más en su trabajo mientras mi padre construía su imperio en otra ciudad. Mi abuela Marion era como una explosión de color en nuestra vida en escala de grises. No venía a menudo, pero cuando lo hacía, nuestra casa cobraba vida con su energía y calidez, aunque estas visitas solían terminar en acaloradas discusiones con mamá. Sarah, mira lo que has hecho, decía abuela, señalando nuestra casa vacía. James está prosperando en su negocio, y tú has destrozado a esta familia. ¿Por qué? ¿Por orgullo? No te atrevas a darme lecciones sobre mis decisiones, mamá, respondía mamá con una voz tan afilada como un vidrio roto. Mantente fuera de mi vida y de mis decisiones. Me escondía en mi habitación durante esas peleas, pero aún podía escuchar cada palabra. A veces, abuela venía después, con los ojos tristes pero una sonrisa cálida. Cuando cumplí 7, abuela comenzó a pagar para que asistiera a Riverside Academy, una escuela privada que, según ella, me daría mejores oportunidades. Mamá no se opuso, creo que simplemente estaba contenta de tenerme fuera de la casa por más horas. A medida que crecí, comencé a entender por qué mamá me mantenía a distancia. Cada vez que me emocionaba por un proyecto escolar o mostraba iniciativa en algo, la sorprendía mirándome con una expresión fría y distante. Le recordaba demasiado a papá, al hombre que había demostrado que ella estaba equivocada, que había tenido éxito a pesar de sus predicciones de fracaso. Mamá me proveía materialmente, siempre tenía ropa limpia, buena comida y un techo sobre mi cabeza, pero nunca había abrazos, besos de buenas noches ni te quiero. Pasaba su tiempo libre con amigas del trabajo, saliendo los fines de semana y yendo de vacaciones sin mí. Me quedaba con Elena, mi niñera, o de vez en cuando con mi abuela. Pensé que eso era normal, que todas las madres mantenían esa distancia profesional con sus hijos. Hasta el día que fui a la fiesta de cumpleaños de mi amiga Katie. La fiesta estaba en su apogeo cuando Katie derramó su jugo. En lugar de enojarse, su madre se acercó con una risa cálida. Oh,
Cariño, ¿estás bien?, la abrazó, besándole la frente y ayudándola a limpiar mientras reían juntas. Me quedé congelada, observando esa muestra de afecto casual como una antropóloga que observa una tribu recién descubierta. La mamá de Katie la abrazaba sin razón, le besaba la mejilla y le decía te quiero sin que hubiera una ocasión especial. Esa noche, me acosté imaginando cómo sería tener una madre que me abrazara, que me besara de buenas noches, que quisiera pasar tiempo conmigo. Tuve esperanzas cuando mamá comenzó a salir con Robert. Él venía a cenar, siempre trayéndome pequeños regalos, dulces o juguetes, y parecía genuinamente interesado en mis historias de la escuela, haciéndome preguntas y riéndose de mis bromas. Cuando mamá anunció que se iban a casar, me atreví a soñar que, finalmente, podría tener la familia que había visto en casa de Katie. Pero nada cambió. Mamá seguía distante conmigo, incluso después de la boda. Luego vino el anuncio de su embarazo. Vas a tener una hermanita, me dijo Robert sonriendo ampliamente. ¿No es emocionante? Tenía 8 años cuando nació Sophie. Desde el primer día, vi en completo silencio cómo mamá se transformaba, pero solo para mi hermana. Le hablaba con cariño, le daba besos, la sostenía cerca solo porque podía. Todo lo que yo había deseado toda mi vida, Sophie lo recibía en abundancia. Mira sus deditos tan pequeños, susurraba mamá, acariciando el cuello de Sophie. ¿No son perfectos? Me quedaba en la puerta del cuarto de bebé, observando a mamá mecer a Sophie para dormir, cantando canciones de cuna que nunca había escuchado. A veces, el dolor en mi pecho era tan fuerte que no podía respirar. ¿Por qué podía amar a Sophie y no a mí? Era porque Sophie no era hija de papá, porque no le recordaba su error. El golpe final llegó cuando mamá dejó su trabajo para quedarse en casa con Sophie. La misma mujer que apenas me dedicaba 1 hora de su tiempo, ahora pasaba todo el día con mi media hermana. Pero incluso con todo este tiempo en casa, seguía sin tener nada para mí. Ella, tu abuela vendrá a recogerte, me decía, sin siquiera mirarme desde donde estaba con Sophie. Necesito enfocarme en el bebé. Pasaba cada vez más tiempo en casa de la abuela. A veces lloraba en mi almohada, preguntándome qué estaba mal conmigo, por qué no era lo suficientemente digna de amor. ¿Por qué mamá no me ama como ama a Sophie? Finalmente le pregunté a abuela un día. Abuela me abrazó con fuerza, su voz cargada de emoción. Oh, cariño, a veces los adultos llevan heridas que no tienen nada que ver con las personas a las que lastiman. El dolor de tu madre por lo que pasó con tu padre lo está descargando en ti y no es justo. Los años que siguieron al nacimiento de Sophie fueron como vivir en un campo minado, nunca sabía cuándo vendría la próxima explosión. Para cuando Sophie tuvo edad suficiente para entender la dinámica familiar, había aprendido a usarla en su beneficio con una precisión aterradora. Tenía 14 años cuando los incidentes empezaron a volverse más frecuentes. Una mañana, encontré mi proyecto de ciencias destrozado en mi escritorio, pero justo cuando iba a regañar a esta pequeña traviesa, ella ya había desaparecido de la habitación. Mamá, Sophie bajó corriendo las escaleras con lágrimas rodando por su rostro. Ella destruyó mi nueva casa de muñecas porque estaba celosa de que papá me la comprara. No es cierto. Estuve estudiando toda la noche. Sophie, di la verdad. El rostro de mamá se endureció mientras me miraba. ¿Por qué siempre culpas a tu hermana? Ve a tu habitación, estás castigada por 2 semanas. Esto se convirtió en nuestra rutina. Sophie rompía algo, escondía las joyas de mamá en mi mochila o colocaba el dinero perdido de Robert en mi habitación. Cada vez intentaba defenderme, pero mis palabras caían en oídos sordos. La vi tomar tu pulsera, mamá, decía Sophie, su voz impregnada de falsa preocupación. No quería decirlo, pero ha estado robando cosas. Robert me miraba con asco. Sabía que no podíamos confiar en ella. De tal palo, tal astilla, los dos son deshonestos hasta la médula. Al principio, me defendía, lloraba, gritaba, supliqué que me creyeran, pero con el tiempo aprendí que defenderme solo empeoraba las cosas. Sophie disfrutaba de mis castigos, observándome con una pequeña sonrisa mientras me enviaban a mi habitación, me castigaban o me quitaban la mesada. Una noche, escuché a mamá y Robert hablando en su habitación. Me había detenido a recoger algo de ropa en el pasillo cuando sus voces se colaron a través de la puerta. ¿Por qué no la mandamos a vivir con tu madre?, decía Robert. No hace más que traer problemas. ¿Estás bromeando?, mamá se burló. James envía 3,000 pesos en manutención cada mes. Por eso puedo darme el lujo de quedarme en casa con Sophie. Cuando ella cumpla 18, ese dinero se acaba. Necesitamos mantenerla aquí hasta entonces. La canasta de ropa se me escapó de las manos,
y la ropa se esparció por el suelo. Fue entonces cuando todo encajó. No era una hija para ella, era un boleto de ingresos. La única razón por la que me mantenía cerca era el dinero de mi padre. Esa noche, me acosté en la cama y tracé un plan. Me concentraría en mis estudios, entraría en una buena universidad y escaparía de esa casa para siempre. Empecé a quedarme hasta tarde en la biblioteca, tomando clases extras, cualquier cosa para minimizar el tiempo en casa. Mírala, actuando como si fuera mejor que nosotros con tanto estudio, me provocaba Sophie. ¿Crees que eres mejor que nosotras? Pero ya no me importaba. Cada insulto, cada falsa acusación, cada castigo, eran solo un conteo regresivo hasta mi libertad. Comencé a llevar un calendario, tachando los días hasta la graduación como un prisionero cuenta el tiempo hasta su liberación. Cuando Sophie robó el perfume caro de mamá y plantó la botella vacía en mi habitación, acepté el castigo en silencio. Cuando tomó dinero de la billetera de Barbara y lo metió en mi abrigo, ni siquiera intenté defenderme. Sus palabras ya no podían lastimarme, en mi mente, ya había partido, contando los días hasta que pudiera hacerlo realidad. Era un martes a finales de marzo, durante mi último año, cuando todo finalmente se vino abajo. Al abrir la puerta de entrada, el penetrante olor a humo me golpeó en la nariz. Mi corazón se detuvo, vivir en esa casa me había enseñado que el desastre podía ocurrir en cualquier momento. Siguiendo el olor, corrí al sótano. La escena que me recibió hizo que la sangre se me helara. Sophie estaba agachada en una esquina, rodeada de periódicos y cajas de cartón ardiendo. Había creado una pequeña fogata, y las llamas ya estaban peligrosamente cerca de los estantes de madera. «Sophie, estás loca», grité, lanzándome hacia ella. «Vas a incendiar la casa». Sin pensarlo, agarré sus hombros y la aparté del fuego. Todo sucedió tan rápido que perdió el equilibrio, tambaleándose hacia atrás y extendiendo el brazo para amortiguar su caída. El horrible crujido que siguió me perseguirá para siempre. «Ah», el grito de Sophie rompió el silencio mientras se sujetaba el brazo. «Me lastimaste, lo hiciste a propósito». Con las manos temblando, saqué mi teléfono y llamé a mamá mientras intentaba apagar las llamas restantes. «Mamá, hubo un accidente. Sophie está herida, por favor, ven a casa ahora». Todo lo que sucedió después fue una confusión. Mamá irrumpió por la puerta, miró a Sophie abrazándose el brazo y la llevó al hospital sin siquiera mirarme. Me senté en las escaleras, aún oliendo a humo, esperando el golpe final. Cuando regresaron horas después, el brazo de Sophie estaba enyesado, y el rostro de mamá era una piedra. Sin decir una palabra, se dirigió directamente a mi habitación y empezó a sacar mi ropa, lanzándola en bolsas de basura. «Mamá, por favor, déjame explicarte», supliqué. Sophie estaba jugando con fuego en el sótano. Yo intentaba salvarla, «puedo mostrarte». Ella me lo contó todo, me interrumpió mamá, con la voz temblando de ira. «Como la empujaste por las escaleras porque estaba celosa de su nueva mochila. Como la has estado amenazando durante semanas». «¿Qué? Eso es una locura, había un incendio». Sophie estaba en la puerta, con lágrimas bajando por su cara. «Deja de mentir. Me lastimaste a propósito. Siempre me has odiado». «Sal», dijo mamá, arrastrando las bolsas hacia la puerta principal. «Sal de mi casa antes de que llame a la policía y te arreste por agresión. ¿A quién crees que van a creer?» Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Tenía razón, con mi historial de incidentes pasados, todos cuidadosamente orquestados por Sophie, ¿quién me creería? «También necesito dinero», mamá se rió con amargura. «¿Dinero? La pensión alimenticia de tu padre pagará las facturas médicas de Sophie. Y ni pienses en correr hacia él con alguna historia inventada. Una palabra tuya y presentaré una denuncia de agresión. ¿Qué pensarán de eso las universidades a las que has solicitado?» La amenaza flotaba en el aire como veneno. Con las manos temblorosas, agarré mi abrigo y una de las bolsas de basura que contenían mis pertenencias. El resto de mis cosas quedaron esparcidas por el césped de la entrada, como escombros después de una tormenta. Me dirigí a casa de la abuela en un estado de aturdimiento, arrastrando la bolsa detrás de mí. Cuando abrió la puerta, una sola mirada a mi cara le dijo todo lo que necesitaba saber. Los meses siguientes pasaron en una nebulosa de estudio y solicitudes para la universidad. Cuando llegó el día de la graduación, me senté entre mis compañeros, escaneando la multitud. A pesar de todo, una pequeña parte de mí esperaba ver el rostro de mamá en el público, pero solo abuela estaba allí, sonriendo con orgullo mientras recibía mi diploma con honores. Gracias a mis calificaciones y determinación, obtuve una beca completa para la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal.
Esos 4 años fueron un soplo de aire fresco, sin tener que andar de puntillas, sin acusaciones falsas, solo la libertad de ser yo misma y sobresalir. Después de graduarme con un título en Administración de Empresas, conseguí un trabajo en una firma de marketing. 8 años volaron, cada uno llevándome más lejos del trauma de mi hogar de la infancia. Tenía mi propio departamento, una carrera exitosa y, lo más importante, paz. Mi única conexión familiar era abuela, quien fue mi roca a través de todo. Luego conocí a David. Literalmente chocó conmigo en una cafetería, derramando su latte sobre los dos. En lugar de enojarnos, no podíamos dejar de reírnos de la situación. Déjame comprarte otro café, dijo. Y tal vez una blusa nueva. Un café nos llevó a cenar, las cenas a masitas, y en menos de 6 meses ya estábamos planeando una boda. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros, un juez y abuela, que lloró lágrimas de felicidad durante todo el evento. Te mereces esta felicidad, cariño, me susurró durante nuestro baile de madre e hija, que ella insistió en hacer. David era dueño de una cadena de restaurantes de comida rápida exitosos en toda la ciudad. Una noche, durante la cena, mencionó que estaba teniendo problemas con la gestión de la cadena de suministro. Eres excelente en análisis, dijo. ¿Considerarías venir a trabajar conmigo? Podría usar a alguien en quien confíe para supervisar nuestras compras. Salté ante la oportunidad. Finalmente, toda mi formación en negocios podría ponerse en práctica en un negocio familiar, uno saludable, construido sobre la confianza y el respeto mutuo. En cuestión de meses, después de sumergirme en la documentación, comenzaron a emerger patrones. Varios proveedores cobraban consistentemente de más, entregando productos de calidad inferior. Pero un proveedor en particular, Freshfields Produce, era especialmente descarado. David, mira estos números, le dije una noche, esparciendo informes sobre nuestra mesa de comedor. Freshfields nos ha estado cobrando un 40% por encima de la tasa de mercado por productos que apenas cumplen el estándar. Y mira estos registros de entrega, siempre llegan tarde, afectando nuestra gestión de inventario. David estudió los informes con atención. Este es un trabajo excelente, cariño. No me sorprende que nuestros márgenes de beneficio hayan estado ajustados. Terminaré su contrato de inmediato. Ya he investigado algunas alternativas, dije, sacando más documentos. Estas 3 empresas tienen mejores precios y calificaciones de calidad. Mientras observaba a David hacer llamadas para comenzar el proceso de cambio de proveedores, sentí una oleada de orgullo. Esto era lo que significaba una verdadera asociación, trabajar juntos, confiar el uno en el otro y construir algo significativo. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras revisaba contratos de proveedores. Algo me hizo dudar antes de contestar. Hola. Soy yo, ella. Es Sophie, dijo al otro lado de la línea. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. 10 años de silencio, y ahora esto. ¿Qué quieres? Intenté mantener mi voz neutral y profesional. ¿Es que las hermanas no pueden ponerse al día? Vamos a tomar un café. Tenemos tanto de qué hablar. No, la palabra salió de forma tajante y definitiva. Di lo que tengas que decir. Hubo una pausa, luego la voz de Sophie cambió, dejando caer su dulzura fingida. Bien. Tu esposo está a punto de cometer un gran error. Freshfields Produce es la empresa de mi prometido. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Marcus y yo nos casaremos en 3 meses, continuó Sophie. Hemos estado planeando una boda increíble, una catedral, vestido de diseñador, catering de 5 estrellas. Pero necesitamos los ingresos de la cadena de restaurantes de tu esposo para pagarla. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que han estado cobrando de más a propósito a nuestros restaurantes para financiar tu boda? No actúes tan santurrona, bufó Sophie. Marcus solo ajustó un poco los precios. Necesitamos esto, ella. Tienes que convencer a David de que mantenga nuestro contrato. ¿Ajustó los precios? Sentí que mi voz se elevaba. Están cobrando un 40% por encima del precio de mercado por productos de baja calidad. Algunos llegan casi caducados. Nos están estafando. Eso se llama negocio, hermanita. Además, me lo debes después de todo lo que hiciste. ¿Todo lo que hice? La interrumpí. ¿Te refieres a cuando encendiste un fuego en el sótano y me echaste de mi casa? ¿O a todos esos años en los que plantaste objetos robados en mi cuarto? Solo habla con David, exigió Sophie. Dile que mantenga nuestro contrato o... ¿O qué?
¿Volverás a mentir sobre mí? Ya no soy esa niña asustada, Sophie. No voy a ayudarte a defraudar el negocio de mi esposo para financiar tu boda de ensueño. Busca otra manera de pagar tu catedral. Te arrepentirás de esto, escupió y colgó. 20 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. ¿Cómo te atreves? Empezó mamá sin preámbulo. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Me eché a reír. ¿Familia? ¿Qué familia? ¿La que me inculpó por robo? ¿La que me echó a la calle con bolsas de basura llenas de ropa? Ingrata. Tu hermana finalmente es feliz, finalmente se va a casar y tú estás intentando arruinarlo. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Lealtad? Mi voz era firme y calmada. Hablemos de lealtad, mamá. ¿Dónde estaba tu lealtad cuando necesitaba una madre? ¿Cuando Sofía me incriminaba por robo? ¿Cuando dormía en el sofá de la abuela porque tú elegiste creer en otra de las mentiras de Sofía? Le rompiste el brazo. Gritó mamá. Le salvé la vida. ¿Estaba jugando con fuego en el sótano, o has olvidado ese conveniente detalle? Pero nunca quisiste la verdad, ¿verdad? Solo querías excusas para odiarme porque te recordaba a papá. No te atrevas. No, no te atrevas tú, la interrumpí. No tienes derecho a exigirme nada. La única familia que tengo es la abuela, que realmente me quiere. Sofía y su prometido pueden encontrar formas honestas de pagar su boda. No voy a ayudarles a robar del negocio de mi esposo. Con eso, colgué. Esa noche, me senté con David en nuestra sala, con las manos alrededor de una taza de té que hacía tiempo se había enfriado. Le conté todo sobre Sophie, su prometido Marcus, y su plan para financiar su boda lujosa estafando a nuestros restaurantes. David escuchó en silencio, con el rostro ensombrecido a medida que le detallaba la historia. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Cariño, no solo voy a cancelar su contrato ahora, me aseguraré de que cada dueño de restaurante en esta ciudad sepa el tipo de negocio que lleva Freshfields Produce. ¿Estás seguro? Pregunté. Probablemente intenten causarnos problemas. Que lo intenten, respondió David con firmeza. Lo que están haciendo no solo es poco ético, es fraude. Y yo protejo lo que es mío, tanto mi negocio como a mi esposa. Durante la semana siguiente, David compartió la documentación que había reunido con otros dueños de restaurantes de su red. La respuesta fue inmediata y contundente. Uno a uno, los restaurantes comenzaron a cancelar sus contratos con Freshfields Produce. La reputación de Marcus en la industria se destruyó. Entonces llegó otra llamada de mamá. Has ido demasiado lejos, susurró con veneno. Estás destruyendo el futuro de tu hermana por pura venganza. No, mamá. Su propia deshonestidad hizo eso. Pues ya veremos que también te va cuando te quedes completamente sola, amenazó. Esta noche voy a hablar con tu abuela. No verás ni un centavo de la herencia después de lo que has hecho. Sonreí. Adelante, llama a la abuela. Ya le conté todo la semana pasada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Así es, continué. Le conté sobre la estafa del prometido de Sophie, sobre su intento de chantaje y sobre tus amenazas. ¿Y sabes qué? Ya ha actualizado su testamento. Soy su única heredera. No es que me importe el dinero, a diferencia de algunas personas, puedo construir mi propio futuro sin estafar a otros. La respuesta de mamá fue una serie de maldiciones antes de colgar. Pasaron semanas. A través de rumores, supe que la boda de ensueño de Sofía había sido cancelada. Sin catedral, sin vestido de diseñador, sin catering de 5 estrellas. Ella y Marcus tuvieron una ceremonia rápida en el ayuntamiento. Al parecer, me culpaba de arruinar su día especial y de destruir el negocio de su prometido, pero yo no sentía más que paz. Por primera vez en mi vida, me había plantado firme ante su manipulación y había ganado. Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. La semana pasada, abuela vino a cenar. Mientras nos sentábamos en el jardín, mirando el atardecer, me apretó la mano. ¿Sabes, ella? Dijo suavemente. A veces, la familia en la que naces no es la familia que estás destinada a tener. Has construido algo hermoso aquí, un matrimonio basado en el amor, un negocio honesto, una vida con integridad. Estoy tan orgullosa de ti. Miré a mi alrededor, mi hogar, mi vida, todo lo que había construido, a pesar o tal vez gracias a los desafíos que me habían lanzado. Sofía y mamá tal vez me culpen de sus fracasos, pero yo sé la verdad, su caída fue producto de sus propias decisiones, su propia deshonestidad,
su propia crueldad. Por mi parte, finalmente tengo lo que siempre quise, una verdadera familia construida en el amor, la confianza y la verdad. Y nada de lo que hagan podrá quitarme eso jamás.